Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. El mensaje para este segundo culto lleva por tema es el templo. Vamos a ver el templo que abre la época de la meditación santa. Amén. Y vamos a leer Primera de Crónicas, el capítulo 29, del 10 al 14. Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. Si lo tienen, un fuerte amén, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 14. El mensaje es el templo que abre la época de la meditación santa. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Amén. 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 ¿Por qué el mensaje de esta tarde es muy importante, el segundo mensaje? Porque muchas personas están teniendo o están envueltos en una meditación trascendental. La meditación trascendental hace que las personas se centren en sí mismos. La meditación trascendental hace que las personas se centren en otras cosas y no en Dios. Por eso es importante que nosotros podamos orar por este templo. Por un templo que hace la meditación santa. ¿A qué es la meditación santa? Concentrados y meditar que Dios está juntamente conmigo. Una meditación santa. ¿Y quién fue la persona que recibió la bendición de la construcción del templo? Justamente es David. David fue una de las personas que recibió la mayor bendición en la construcción del templo. La palabra de Dios nos dice que él no había construido el templo, pero ya había hecho un culto de dedicación por el templo. ¿Eso qué es? Eso es tener fe. Eso realmente es tener una fe viva. El templo no había sido construido, pero sin embargo él ya había hecho una dedicación por el templo. Él se adelantó ante los acontecimientos. Él se adelantó ante los hechos, porque realmente tuvo un pacto, tuvo una promesa, tuvo realmente una obra que hacer. Él estaba seguro que tenía que dejar atrás una obra maestra, una obra realmente para la siguiente posteridad, porque la siguiente posteridad van a venir. El apóstol Pablo aconseja a su amado hijo Timoteo el postrer estado de las personas que vendrán en el futuro. Aquellas personas amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, amadores de las cosas terrenales, que van a dejar atrás las cosas espirituales, dejarán atrás aquellas cosas que Dios ha establecido en este tiempo. Por eso es importante que nosotros podamos ver qué tipo de templo Dios está deseando, qué tipo de templo Dios desea en este tiempo, qué tipo de templo Dios quiere que nosotros levantemos. Nosotros estamos orando por un templo, estamos orando por un lugar, estamos orando por un templo que realmente detenga todo lo desastre de este mundo. Un templo en el cual nosotros no solamente seamos un templo donde podamos enviar misioneros al campo, sino que seamos un templo donde podamos levantar la siguiente generación, los remanentes. Un templo que tenga realmente el secreto de solo Cristo, solo el Rey de Dios
y solo el Espíritu Santo. Ese tipo de templo nosotros tenemos que ver. Pero para levantar un templo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Algo tenemos que hacer nosotros. Y obviamente tenemos que prepararnos. ¿Y de qué manera nos vamos a preparar? David se preparó de la siguiente manera. La palabra de Dios dice que en el momento cuando David fue ungido, de ese momento vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre David y lo llenó ¿de qué? De poder. Ese poder está ahora en nosotros también. En el momento cuando nosotros nos arrepentimos, en el momento cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, en el momento que nosotros nos decimos Hijo de Dios, en ese preciso momento el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos llenó con el poder. No es un poder cualquiera, es el poder del trono celestial. Es el poder que hace el poder que transciende el tiempo y el espacio. Es el poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Es ese tipo de poder. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre David con nosotros? No hay ninguna. Porque el mismo Dios, el mismo Espíritu que vino sobre David, también vino sobre nosotros. ¿O será otro tipo de espíritu? No, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. El mismo trono que disfrutó David como su respaldo, también es nuestro respaldo. No hay diferencia alguna. La misma guía que disfrutó el rey David, también es nuestra guía, la guía del Espíritu Santo. Por eso, en todo tiempo, David realmente se preparó con estas cosas, con estas prioridades. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, el trasfondo del trono celestial y la guía del Espíritu Santo que ahora está justamente con nosotros. Por eso, sí es importante el templo, sí es importante el lugar donde podamos nosotros concentrarnos para darle el culto a Dios, pero mucho más importante es que todos los discípulos estemos preparados con las cosas que Dios nos ha dado. Es importante que todos los discípulos y los líderes estemos preparados con estas características que realmente harán que nosotros marquemos la diferencia en el campo. Remanentes, ustedes pueden marcar la diferencia en sus estudios, en su trabajo, disfrutando realmente el poder del Espíritu Santo, disfrutando el respaldo del trono celestial, disfrutando realmente de la guía del Espíritu Santo. Le decía a los remanentes mientras conversaban en el tiempo del rey, le decía, solamente ora por una sola cosa: Señor, hazme sensible a la guía de tu Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, entonces no nos vamos a guiar de acuerdo a nuestras propias voluntades, no nos vamos a guiar de acuerdo a nuestras propias emociones, porque miren hermanos, sobre todo los remanentes que están acá, muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a nuestras propias emociones, tomamos decisiones de acuerdo a nuestros propios sentimientos, tomamos decisiones muchas veces de acuerdo a nuestra propia voluntad, dejamos de lado la guía de Dios. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Sufrimos, vienen problemas en nuestras vidas. Y como decía un pastor, muchas veces sufrimos innecesariamente, teniéndolo todo para tener éxito, teniéndolo todo para alcanzar realmente un éxito absoluto que Dios ha preparado por adelantado. Por eso es importante que nosotros podamos ver qué es lo que Dios nos ha dado, y con esto es David. David fue una de las personas que realmente se preparó de esto. Y en todas las cosas, sea persecución, sea falsos testimonios, en todas las cosas David pudo realmente recibir respuesta. David pudo recibir respuestas en todas las cosas. Entonces, todas las cosas nos sabían a bien. David pudo disfrutar, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Es identidad, es un pacto concreto. Por eso, en todas las cosas David pudo recibir una respuesta concreta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no necesito lo que Saúl tanto está buscando. Yo no necesito lo que Saúl y sus soldados me están persiguiendo. Yo no necesito nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tengo a Jehová mi pastor, y nada me faltará.
Es la bendición por excelencia. Amén. Es la bendición por excelencia. Por eso yo lo bendigo para que nosotros nos preparemos realmente con estas bendiciones. El Espíritu Santo y el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Con esto realmente vamos a ir al campo. Remanentes, con esto hagan sus estudios con el respaldo del trono celestial. Cuando Esteban estaba siendo apedreado únicamente por testificar el Evangelio, estaba siendo apedreado. Al momento Esteban vio los cielos abiertos y él clamó: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre, a la diestra del trono. Y cuando estaba siendo apedreado, dice la Escritura que Cristo mismo estaba de pie en el trono, esperando a su escogido, esperando a su siervo. Los testigos de Jehová tienen este respaldo del trono de Dios. Y no me refiero a testigos de Jehová, a esa denominación. Me refiero a testigos que están en la palabra de Dios. Testigos de Jehová, pero a este Jehová vivo. A este Jehová Dios que es nuestro Padre. Porque lo que marca la diferencia, miren hermanos, escúchenme bien. Lo que nos marca la diferencia a nosotros de otras religiones es justamente nuestra relación. Padre e Hijo. Eso marca la diferencia. Mientras otras religiones ven a Dios, a un Dios distante, nosotros tenemos a un Dios cercano. Emmanuel, Dios con nosotros. Es diferente. Hermano, no les arde el corazón. A mí me arde el corazón. ¿Por qué? El hecho de que Dios me haya dicho: mío eres tú. Mío eres tú. ¿Te das cuenta? Isaías 43. Mío eres tú. Mi escogido. Yo te escogí, ¿para qué? Para que publiques mis alabanzas. Eres honorable ante mis ojos, dice Cristo, dice Dios. Eres honorable ante mis ojos. Eres de gran estima. ¿Por qué? Porque te he dado este pacto. Te he dado esto. Por eso Dios no toma realmente su palabra, no toma su promesa de cualquier manera. Aquellos que tienen este pacto, aquellos que tienen esta promesa, aquellos que tienen este pacto concreto, Dios lo tiene en gran estima. En gran estima. ¿Ven? Esto lo tuvo David. Esto lo pudo disfrutar David. Entonces, vamos a ver, ¿a qué tipo de misión se aferró David? David se aferró a una misión muy importante. Primeramente, se aferró a la misión de la palabra. ¿Por qué razón? Cuando fue ungido por Samuel, yo estoy seguro que fue Samuel quien le explicó acerca del arca, el arca del pacto. Estoy seguro que fue Samuel quien le manifestó realmente la misión del templo. Por eso que cuando él llegó a ser rey, y esto es la misión personal, una misión personal que recibió David, cuando llegó a ser rey, él en su corazón dijo: yo aquí duermo en este gran palacio, pero el arca de Dios duerme en una tienda, no es justo. Entonces él tuvo una determinación: voy a construir una casa a Jehová mi Dios. A Jehová mi Dios. Él tuvo ese corazón de levantar un templo a su Dios. ¿Por qué? Porque había recibido una misión de la palabra, una misión personal, y esto también se conecta con la misión de la época. Hay una misión de la época que cumplir. Hay una misión realmente que va a salvar la época. Es decir, nuestra siguiente generación. Tenemos que salvar nosotros la siguiente generación. Tenemos que salvar nosotros a nuestro linaje familiar. Porque no solamente Dios nos da una palabra a mí, que me salva a mí mismo, sino que Dios también quiere salvar mi linaje familiar. Dios quiere liberar a todos aquellos que están siendo oprimidos por Satanás. Por eso hay que levantar el templo que abre la época de la meditación santa. Una meditación que esté centrado en el deseo de Dios. Una meditación donde esté centrado en la palabra de Dios. Una meditación donde esté centrado en el objetivo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál es el objetivo para nuestras vidas? Líderes de iglesia, ¿cuál es el objetivo para sus vidas y para su iglesia?
¿Cuál es el objetivo para nuestra siguiente posteridad? ¿Por qué razón Dios nos ha permitido congregarnos en esta iglesia? ¿Se han preguntado ustedes? Yo muchas veces me he preguntado. Cuando recibí el llamado de Dios por allá, ya hace más de 10 años, yo dije, Señor, ¿por qué pones ese deseo en mi corazón? Porque cuando Dios te llama para una obra, hermanos, miren, cuando Dios te llama, te vayas donde te vayas, Dios te trae de vuelta. Te lo aseguro. No importa dónde te vayas, ¿quién puede escaparse de la mano de Dios? Nadie, nadie. Entonces cuando recibí ese llamado dije, Señor, si tú me has llamado para esto, ábreme la puerta para prepararme. Y recibí una respuesta, me comencé a preparar en la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Ahí obtuve mi respuesta. Y créanme que no fue nada fácil, ¿eh? Porque cuando Dios te llama, también te prepara. Y vaya que te prepara. ¿Dónde te prepara Dios? En el desierto. Ahí te manda Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en ese momento tú puedas depender únicamente de Dios y no de los hombres. Amén. Amén. Porque tu dependencia está siempre en Jehová de los ejércitos, porque es el ministerio que Él te ha llamado. Amén. Y porque Él te ha confiado, Él te tiene que preparar para el ministerio. Amén. Amén. Y nosotros somos esos líderes, somos esos testigos que hemos sido llamados para ese ministerio. Por eso cuando estás pasando por tu desierto ahora mismo, siéntete alegre. Bienvenido al ministerio. De verdad que sí. David, del momento que fue ungido para ser rey, ¿qué es lo que le vino? La persecución. Rápidamente le vino la persecución. Pero aún en la persecución, David, ¿qué dijo? Jehová es mi escudo alrededor de mí. Amén. Amén o no amén. Amén. Jehová es mi escudo alrededor de mí. El ángel de Dios acampa alrededor de que los temen y los defiende. Identidad, seguridad. Dios me ha llamado, pues está bien. Estoy pasando el desierto, pues está bien. ¿Por qué? Porque tengo una hora que cumplir. ¿Qué es lo que tengo que levantar ahora? Dios nos ha llamado esto, la construcción. ¿Qué vamos a construir? El templo. La construcción del templo. ¿Por qué la construcción del templo? Cuando hablo de construcción del templo, no necesariamente es el templo físico. ¿Qué templo primeramente tengo que construir? ¿Qué templo tengo que edificar? Yo soy el primer templo que tengo que edificarme. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:16, somos moradas del Espíritu Santo, templos del Dios viviente. Amén. Amén. Ustedes son templos del viviente. Ustedes y yo somos morada del Espíritu Santo. Somos la morada del poder del trono celestial. Eso somos nosotros. Por eso, cuando yo entiendo que he sido edificado para levantar el templo dentro de mí, entonces puedo entender, Dios me ha dado la bendición de las 3 fiestas. ¿Qué son las 3 fiestas? El pacto, la Pascua que me libera del pecado de la esclavitud, el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, la cosecha, el trasfondo del trono celestial. Las 3 fiestas ya están dentro de nosotros. Con esto nosotros estamos completamente llenos. La salvación de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el reino de Dios ya está en nosotros. Simplemente tenemos que disfrutar estas 3 fiestas todos los días de nuestras vidas. Porque si bien es cierto, en Israel hubieron muchas fiestas, pero hay 3 fiestas realmente que permanecen para siempre. Y esto es la Pascua, Pentecostés y la cosecha. Y cuando estaban por el desierto, Dios le dice a Moisés, construyeme un tabernáculo. Y todos, el pueblo de Israel tenía que construir su casa alrededor del tabernáculo. Todos, las 12 tribus tenían que construir su casa alrededor del tabernáculo. En otras palabras, todos tenían que estar concentrados y centrados en el culto a Dios. Todos en el culto a Dios. Dentro del tabernáculo, ¿qué había? Estaba realmente el lugar santísimo. ¿Verdad o no? ¿Verdad o mentira? Este es el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, ¿qué es lo que estaba? Estaba el arca del pacto.
Dentro del arca del pacto, ¿qué estaba? Estaba el maná, la tabla de piedra y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios, la providencia de Dios y el poder de Dios estaba dentro del tabernáculo, el lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo murió? Había sido crucificado y Cristo muere. Ese lugar santísimo, con el lugar santo, había un velo que lo separaba. ¿Verdad? Había un velo que lo separaba. Y cuando Cristo muere, dice la palabra de Dios que la cortina que lo separaba se rasgó de arriba a abajo. No fue de abajo a arriba, fue de arriba a abajo. Dios mismo rasgó ese velo para que todos nosotros, ustedes y yo, tengamos entrada al lugar santísimo, la misma presencia de Dios Trino. Amén. Nuestro respaldo. Amén. Es nuestro respaldo. Es lo que David lo pudo experimentar y lo pudo disfrutar. Miren ustedes los salmos. Todos los salmos que escribió David tiene el trasfondo de esto. Él conocía y sabía realmente las tres fiestas, sabía el tabernáculo, sabía la bendición del lugar santísimo y el lugar santo. Por eso es la construcción del templo dentro de mí, primeramente. Amén. Dentro de nosotros. Y con esto vamos a ver nosotros el poder. Ese poder que tenemos que experimentar. Es un poder realmente que lo trasciende todo. Es un poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. David sabía, si vemos nosotros Salmos 78, del 70 al 72, David sabía que había sido escogido para un plan. Si ustedes leen Salmo 78, Dios mismo le había escogido a David, ¿cuándo? Cuando aún era pastor de ovejas, cuando aún era un muchachito. Por eso, remanentes, siéntanse seguros, siéntanse confiados que Dios los ha llamado a ustedes. Y se lo digo de todo corazón, mira, y se lo digo sin lugar a dudas, ¿eh? El hecho de que ustedes estén acá dando el culto ahora mismo, eso no es pura coincidencia, de ninguna manera. Amén. Algunos quizás dirán, mi mamá, mi papá, o he sido obligado, el hermano medio obligado. Mentira. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios pone en nuestro corazón el hacer como, ¿cómo qué? Díganlo de nuevo. Dios pone en nuestro corazón el hacer como, el querer. Claro que sí. Eso no hay duda alguna. Por eso yo digo, todos aquellos que vienen a dar el culto a Dios, Dios nos ha traído con un propósito. Y el propósito es conocer lo que Dios nos ha dado. Este es mi respaldo y de aquí nadie me mueve. Amén. Nadie me mueve. La verdad que sí. Porque si esto no es mi promesa, si no me aferro a esto como mi promesa, ¿a qué voy a aferrar? Me aferro a mis circunstancias, me aferro a mis problemas, me aferro a lo que pasa a mi alrededor. Pero no, yo voy ante los problemas con este pacto. Enfrento las circunstancias con este pacto. Enfrento la crisis con este pacto. ¿Por qué? Porque tengo el respaldo del trono celestial. Amén. 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 Es realmente pacto, es realmente esta promesa. Recuerden, lo hemos visto las semanas pasadas. 1 Samuel 16:13. Desde el momento cuando vino el Espíritu Santo, desde aquel día en adelante, el Espíritu Santo vino sobre David. Es lo mismo para nosotros. Es tal cual para nosotros. Luego, con este pacto, David se aferró a este pacto en 1 Samuel capítulo 17. ¿Qué sucedió? Destruyó y venció a Goliat. A ese Goliat que estaba siempre haciéndole frente al pueblo de Israel. Y David, lleno del poder espiritual, lleno realmente con yo siempre digo, David tenía un ardor santo. ¿Por qué? Porque él dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y qué sucedió? Lo venció. Con una sola piedrita, lo venció. Eso nos da a entender a nosotros, nos hace ver realmente de que David tenía seguridad. Ahí está, hermanos.
cuando el Hijo de Dios disfruta su identidad, cuando el Hijo de Dios disfruta su respaldo, no importa lo que pueda venir, porque está seguro quién está con uno. Amén. Lo bendigo para que todos nosotros podamos estar seguros realmente quién está juntamente con nosotros y hacia dónde Dios nos está direccionando. Salmos 23. ¿Qué dice Salmos 23? Todo el capítulo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. Y muchas veces he escuchado esto. Los jóvenes sobre todo me dicen, pastor, he estado en una iglesia donde siempre me exhortan y me exhortan. ¿Y saben cómo lo maquillan? Te voy a exhortar, pero en el amor de Dios. Suena bonito, ¿no? Te voy a exhortar en el amor de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice David? David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La exhortación, ¿qué no tiene que infundir? Aliento. ¿Amén? Pablo dice, sea su palabra sazonadas con sal, ¿pero qué? Con abundante gracia. Con abundante gracia. Sí, tu vara y tu callado me infundirán aliento, por supuesto que sí. La palabra de Dios me edifica, por supuesto que sí. La palabra de Dios me exhorta, por supuesto que sí. Pero también la palabra de Dios me consuela. Amén. Amén. Eso debe ser. La palabra de Dios me consuela. Y esto es la característica del templo que abre la meditación santa. Como tercer punto. No solamente eso queda ahí, sino que vamos a recibir nosotros todas las respuestas. Hay unas respuestas para toda nuestra vida. Hay una respuesta para todas nuestras vidas. Por eso, la palabra de Dios, yo siempre digo, a veces nos enfocamos tanto en el problema, a veces nos enfocamos tanto en las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos olvidamos por un momento en la palabra que Dios nos da el día domingo. Nos olvidamos por un momento en el culto. También me pasa a mí, no soy perfecto, también me pasa a mí. En esta semana recibí una llamada de un hermano, de un remanente. Me dice, pastor, yo cuando lo veo predicar, lo veo con tanta seguridad, parece que no tuviera problemas. Y le digo, remanente, ¿te equivocas? Yo tengo problemas más que todos ustedes quizás. Tengo conflictos más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque a veces estoy seguro que Dios me hace pasar por todo esto para poder entender y comprenderlos a todos ustedes. Pero una sola cosa hago. Esto. El pacto de Dios. La promesa de Dios. Por eso, descanso en el Señor. De la misma manera, descansemos en el Señor. No importa lo que podamos pasar. La semana pasada lo dije. ¿Qué es lo peor que nos pueda pasar? ¿Morir? ¿La muerte? ¿La muerte será un problema? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Alejarnos de Cristo. Nada. Porque aún te vayas, Dios te trae a su redil. Amén. ¿Recuerdan la parábola cuando Dios dejó las 99 ovejas y se fue por aquella que se había descarriado? Dejó a las 99 en el redil, lo dejó y se fue por aquella que se había descarriado. Y cuando la encontró, oye, ¿por qué te has ido? ¿Dónde has estado? Lo cargó, curó sus heridas y nuevamente lo puso en su redil. No te perteneces. Ahí pertenecemos nosotros. Respuesta para toda la vida. Ahora, miren ustedes lo que dice en 2 Samuel 5:7. 2 Samuel 5, el versículo 7, nos dice que David edificó una ciudad que llamaba su nombre. ¿La ciudad de quién? De David. Hasta el versículo 12. David edificó una ciudad a su nombre. Lo edificó por completo. Esa misma bendición está preparada tanto para todos ustedes y para mí. Dios quiere bendecir no solamente tu vida. Dios quiere bendecir tu casa. Amén. Dios quiere bendecir tu linaje familiar. Dios quiere bendecir tu siguiente posteridad. Dios quiere bendecir
tu casa, lo hizo para David. También esta bendición está para nosotros porque Dios no cambia. Dios no cambia en lo absoluto. Por eso, cuando David entendió esta promesa, este pacto, ¿qué es lo que hizo rápidamente? En 2 Samuel 6. 2 Samuel capítulo 6, del 1 al 23. ¿Qué es lo que hizo? Trajo el arca del pacto a la ciudad de David. Trajo el arca del pacto. Y no lo trajo de cualquier manera, sino que mientras venía el arca del pacto, David iba danzando por delante. Danzando por delante. ¿Y saben lo que llama la atención? Mical, la hija de Saúl, comenzó a cuestionar al rey David. Honrado que el rey David delante de todo el pueblo, danzando y mostrando tus intimidades. Pero David, ¿qué es lo que dijo? Lo he hecho delante de mi Dios, ¿cuál es el problema? Lo he hecho delante de Jehová, ¿cuál es el problema? Y aún me haré más vil por causa de Jehová. Por eso cuando el ministerio de alabanza esté alabando, hermano, no alaben, Señor mi Dios, no. Alaben con todo su corazón, porque estamos alabando a Dios nuestro Creador. Amén. Amén. Alaben como si estuvieran en el karaoke. Cuando vamos al karaoke, ¿recuerdan ustedes, Sanquero, entonces cuando íbamos al karaoke? ¿Cómo cantábamos en el karaoke? ¿Tímidamente? Remanente Roberto. ¿Tímidamente? En el karaoke, no importa, con los gallos, cantábamos. ¿O no? ¿Cuánto más tenemos que alabar a Jehová de los ejércitos, nuestro Padre? Amén. David lo hacía. David danzaba delante de su Dios. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová, la presencia de Dios está en mi ciudad. La presencia de Dios está en mi vida. La presencia de Jehová está en mi casa, por eso voy a alabar y aún me haré más vil por causa de Jehová. No importa lo que la gente. Amén. No importa lo que cuestionen, porque la Biblia dice que Mical, de ese momento que cuestionó a David, nunca tuvo hijos, nunca tuvo descendencia. Se metió con Dios. Ay, de aquel que se mete con Dios. Y aún más, David, cuando estaba, tenía la oportunidad de matar a Saúl, y los que estaban con él le decían, ya, mátalo, es tu oportunidad. David, ¿qué dijo? ¿Quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Ahora, a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, a pesar de todo eso, ¿quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Por eso, el Hijo de Dios, el testigo de Dios, el remanente de Dios, tiene el temor de Dios en sus vidas. Es el temor de Dios que tiene que estar en nuestras vidas. Por eso, con todo esto, lo que hemos leído, Primera de Crónicas, el capítulo 29, él realmente tuvo una devoción, edificar una casa a Jehová mi Dios, edificar realmente una casa a mi Dios, pero no de cualquier manera, un templo donde tenga los 3 atrios, atrio de oración, atrio de los gentiles y atrio para la siguiente posteridad, los remanentes. Eso es el diseño de Dios para el templo. Ese es el diseño perfecto de Dios. Y con esto vamos a una conclusión. Y aquí sí les pido, por favor, acompáñenme en su Biblia. Vamos a ver la palabra de Dios. Una conclusión. Si nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, dice, y desde aquel día en adelante vino el Espíritu de Dios sobre David. Es lo mismo para nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O alguien no tiene el Espíritu de Dios? El que no tiene el Espíritu de Dios rápidamente para evangelizarlo, ¿ah? La palabra de Dios dice, todos aquellos que confesaron y creen su nombre son hijos de Dios. Amén. Y por ende, tienen el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vemos en Primera de Crónicas capítulo 29, el versículo 2 al 5, vamos a ver, versículos 2 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios en versículos 2 al 5? ¿No dice la palabra del Señor? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro,
plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardé de mi tesoro particular oro y plata, que además a todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Miren, ¿qué es lo que hizo David? Preparó la ofrenda. Por eso, hermanos, la ofrenda que ustedes dan es la economía de la luz. Amén o no amén. Amén. La ofrenda que ustedes dan, lo dan no al pastor, porque hay testigos. Yo no veo la economía. Hay cualquier cosa, vayan al hermano Leo. A él reclamen, él es el responsable de la casa. Por supuesto que me entregan el informe de cuánto ingresa, pero yo no toco nada de eso. ¿Por qué? Porque hay una administración. Porque quiero que las ofrendas entren únicamente para edificar la casa a Jehová, nuestro Dios. Amén. Es la ofrenda a nuestro Dios. No solamente eso, acompáñenme el versículo 10 al 14, lo que hemos leído. Eso realmente es una dedicación al templo. Es lo que Dios puso en el corazón de David, y vamos a leerlo nuevamente. Dice el versículo 10 al 14: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya, oh Jehová, en la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué es esto? David sabía muy bien que este templo estaba dentro de la soberanía. ¿Soberanía de quién? De Dios. Ustedes y yo estamos dentro de la soberanía de Dios. Hermanos, yo de verdad los bendigo y lloro para que puedan escuchar este mensaje con ojos correctos, con una buena sabiduría. Porque mi énfasis no es la economía. Mi énfasis es establecer el Dios realmente, el templo que Dios desea, el templo que Dios quiere. Por eso el templo de Dios está dentro de la soberanía de Dios. Dentro de la soberanía de Dios. Ahora, no solamente eso, también hay un pacto para nuestra siguiente generación. El versículo 19 al 25. Estamos en 1 Crónicas 29. Ahora vamos a leer el versículo del 19 al 25. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Asimismo, di a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos, con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día,
con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron pues por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedecieron todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él ni después. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el rey Salomón, nuestros hijos, así como Salomón fue bendecido por causa de David su padre, así también nuestros hijos serán bendecidos por causa nuestra. Amén. Los bendigo, hermanos, de verdad los bendigo, para que vuestros hijos, vuestra futura descendencia, sean bendecidos por causa de ustedes. Salomón fue bendecido por causa de David, y Salomón sabía muy bien. Por eso que Salomón, conociendo esta promesa, oró en 2 de Crónicas capítulo 6. Ahora pues, Dios de Israel, ahora cumple lo que tú le has prometido a tu siervo David, que no faltará descendencia en el trono. Cumple lo que tú has prometido. ¿Está orando con qué? Con un pacto. Está orando con una promesa. Amén. Por eso, Señor, cumple tu palabra. Lo que tú has prometido, cumple en mi vida. Ahora, con todo esto tenemos que llegar nosotros a algo muy importante. Si vemos nosotros en 2 de Samuel capítulo 23, 2 de Samuel capítulo 23, y con esto acabo, el versículo del 8 al 39. ¿Quiénes salen ahí? Ahí salen los valientes de David. Los valientes de David. ¿Saben ustedes quiénes eran estos valientes? 30 personas, de los cuales 3 eran valientes por excelencia. Uno de ellos, por ejemplo, mató a más de 400 soldados. Él solo. Otro venció a los filisteos hasta el punto que quedó tan cansado que su mano quedó pegado a su espada. Otro mató a 2 leones. Llegó una oportunidad donde David llegó a la entrada de Belén, y David dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? Y con ellos estaban 3 valientes. Y estos 3 valientes fueron ante el campamento de los filisteos y trajeron agua para el rey David, simplemente por haber dicho esto. Pero David, ¿qué es lo que dijo? Lejos esté de mí beber esta agua. ¿Beberé yo esta agua que trajeron estos varones entregando su propia vida? De ninguna manera. ¿Y qué es lo que hizo David? Lo derramó delante de Jehová su Dios. Lo ofreció a Dios. Hermanos, oro, de verdad, oro para que todos nosotros seamos como los valientes de David. Amén. Amén. Aquellos valientes que no estiman preciosa su vida. Nadie dijo amén. Amén. Aquellos valientes que tienen una sola causa. La causa es que el nombre de Jehová sea exaltado. Amén. Esta misma bendición que tuvo David, miren ustedes, y les da consejo, vean ustedes en su casa, 2 Samuel capítulo 23, versículos de 8 al 39, aquellos valientes de David. Fue tal cual la respuesta que tuvo Pablo, Romanos capítulo 16, tal cual. Personas que pusieron su propia vida por causa de las misiones mundiales, tal cual. Personas colaboradores, hospedadores, aquellos parientes que entregaron su vida por una sola causa. Y lo bendigo para que esta bendición sea sobre sus vidas y sobre su siguiente posteridad. El templo que abre la época a la meditación santa empieza por nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos, Padre bueno, para que todos los días de nuestras vidas podamos nosotros edificar casa a nuestro Jehová, Jehová nuestro Dios. Padre, permite que podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Hermanos, con esto concluimos el culto del día de hoy. Me he extendido porque es muy importante, quería hacerlo más breve, pero imposible. Por eso, el día de hoy voy a hacer a la petición de mi hermano Arthur. No vamos a tener tiempo de foro porque tenemos un compromiso. Tenemos un